El grito de Carla. La noche que una madre soltera desafió a su verdugo y una ciudad despertó. Gancho periodístico. La madrugada del 12 de julio de 2025, las cámaras de vigilancia de una tranquila colonia de Guadalajara grabaron algo más que un crimen. Captaron los últimos minutos de una lucha por la vida. Carla Bañuelos, de 28 años, madre de una niña de 12, enfrentó con una escoba al hombre que la acosaba. Su acto de defensa desesperada y la respuesta brutal con un fusil de asalto, difundida después en redes, no solo evidenció un feminicidio, sino que desnudó la epidemia de violencia contra las mujeres en México y la facilidad con la que un acoso sistemático puede terminar en una ejecución a plena luz de la lente. Esta es la historia de Carla, no como una víctima pasiva, sino como una mujer que se defendió hasta el último aliento, y del caso que mantuvo en vilo a una nación, exigiendo justicia desde el horror de un video que todos vieron, pero que nadie pudo evitar. Warning, aviso. El siguiente contenido documental está basado en hechos reales de extrema violencia de género. La narrativa incluye detalles explícitos del crimen, obtenidos de reportes oficiales, testimonios familiares y material de investigación periodística. Se recomienda discreción y se advierte que el relato puede herir la sensibilidad de algunas personas. Su propósito es informar, denunciar y mantener viva la memoria de la víctima en la búsqueda de una justicia plena. Narrativa. Primera parte, 1500 plus palabras. El aire en Guadalajara, esa noche del 11 al 12 de julio de 2025, cargaba el peso habitual de un verano húmedo. En la colonia Balcones de Oblatos, un sector de contrastes donde conviven la lucha diaria por el progreso y la sombra latente de la inseguridad, las casas comenzaban a apagar sus luces. En una de ellas, Carla Bañuelos, de 28 años, probablemente revisaba por última vez que todo estuviera en orden. Su día, como todos, había estado orbitando alrededor de dos ejes. Su trabajo, ese esfuerzo constante por salir adelante, y el corazón de su vida, su hija de 12 años. Madre soltera, esa condición no era para ella una etiqueta de carencia, sino un testimonio de resistencia. Había construido un mundo para dos, un mundo que, desde hacía meses, sentía la presión amenazante de una presencia indeseada. Kevin N., conocido en algunos círculos como el Chon, era ese personaje que muchas mujeres reconocen con temor, el conocido que se transforma en pesadilla. De 24 años, con una camioneta blanca, que era casi una extensión de sí mismo, había fijado su atención en Carla. La versión oficial inicial, la que suele simplificarse en los primeros boletines policiales, habló de una expareja, pero la familia, con la voz rota por el dolor pero firme en la verdad, lo desmintió contundentemente. No hubo nunca una relación sentimental. Carla no quería nada con él. Ese rechazo, claro y sostenido en el tiempo, fue el detonante de un acoso metódico, un hostigamiento que fue escalando desde mensajes insistentes hasta una vigilancia opresiva. Para Kevin, la negativa de Carla no era un límite, sino un desafío a su ego. Su posesividad, alimentada por una cultura tóxica que a veces confunde el deseo con derecho, había convertido a Carla en un objetivo, en una deuda de honor absurda que sentía necesario cobrar. La discusión de esa madrugada no fue un encuentro casual. Fue el punto de ebullición de meses de tensión acumulada. Los motivos concretos del altercado frente a la casa de Carla quizás solo los conocen él y el silencio eterno de ella. Pero el contexto es claro. Era el acosador frente a la mujer acosada, el hostigador reclamando una atención que se le negaba, la víctima defendiendo su espacio, su paz, su derecho a decir no. Y en ese momento crítico, Carla no se encerró. No corrió a esconderse. Algo en ella, acaso el instinto feroz de quien protege a su cría incluso en la distancia, estalló. En un acto de valor desesperado, agarró lo que tuvo a la mano, una escoba. Las imágenes, luego difundidas y que causaron una conmoción visceral, son difíciles de procesar. Allí no se ve a una víctima sumisa. Se ve a una mujer plantando su cuerpo en la calle, usando una herramienta doméstica, un símbolo de la limpieza del hogar, como una lanza improvisada contra el metal de la camioneta blanca. Cada golpe de Carla contra la carrocería resonaba como un grito. ¡Basta! Era la rabia de meses de sentirse perseguida, la frustración de no ser escuchada, el miedo transformado en acción pura. Golpeaba el vehículo, que era la representación física de su acosador, con una fuerza que solo nace del borde del abismo. Por un instante, en esa danza trágica y desigual, pareció que la audacia podía imponerse al miedo. Pero Kevin N. no estaba allí para discutir. No había ido a dialogar. Dentro de su camioneta blanca, junto a su orgullo herido, llevaba un instrumento de terror, un fusil de asalto AR-15. Un arma de guerra diseñada para el combate, para infligir el máximo daño. Su presencia en manos de un civil, de un joven acosador, es una de las preguntas más oscuras y recurrentes en este caso.
¿Cómo la obtuvo? ¿En qué mercado paralelo, en qué hueco legal o ilegal circuló hasta llegar a sus manos? Ese arma no es para defensa personal. Es un símbolo de poder, de aniquilación, y fue la respuesta que Kevin eligió. La transición de la escoba a la R-15 es el salto abismal entre dos realidades, la de una mujer defendiéndose con lo que encuentra y la de un hombre decidido a ejercer un control absoluto, definitivo. Kevin salió del vehículo. No hubo más diálogo. No hubo más golpes de escoba que parar. A quemarropa, a corta distancia, accionó el fusil. El estruendo debió rasgar la quietud de la colonia Balcones de Oblatos, convirtiendo una discusión callejera en una escena de ejecución. Carla Bañuelos cayó. Su vida, sus planes, el futuro que soñaba para su hija, se desangraron ahí, en el pavimento, bajo el ojo imperturbable de las cámaras de videovigilancia. Lo que siguió al disparo fue el silencio del horror, roto luego por las sirenas, pero antes de que llegaran las autoridades, el video comenzó su viaje digital. No fue la policía quien primero lo analizó en detalle, fue la sociedad mexicana, a través de redes sociales y grupos de WhatsApp. Las imágenes se filtraron y se volvieron virales con una velocidad atroz, y con ellas la indignación no tardó en hervir. La gente no solo vio un asesinato, vio la narrativa completa del feminicidio en menos de 2 minutos, el acoso previo, implícito en la furia de Carla, la negativa de la mujer, la reacción violenta del hombre y el uso de un poder abrumador y letal para silenciarla para siempre. Se vio la impotencia de una madre soltera frente a un arma de guerra. Se vio la cotidianidad del riesgo. La familia de Carla, sumida en un dolor insondable, tuvo que enfrentar además el huracán mediático. Fue entonces cuando, con una dignidad que conmovió, se alzaron para corregir la narrativa. No era su novio, aclararon. Era un acosador. Esa precisión era crucial. Transformaba el crimen de un posible crimen pasional, término aberrante que suele usarse para minimizar, en un feminicidio por razones de género, claro. La mató porque ella rechazaba sus pretensiones, porque se negaba a ser de su propiedad. Su testimonio pintó a Carla no como un personaje de telenovela, sino como una trabajadora, una madre dedicada, una mujer que había construido su vida con esfuerzo y que veía con alarma cómo un hombre perturbaba su paz. Y en el centro de este torbellino de dolor quedaba una niña de 12 años. De la noche a la mañana, su mundo, cuidadosamente construido por su madre, se hizo añicos. Quedó huérfana, con un vacío que ninguna explicación legal puede llenar. La custodia recayó en sus abuelos, personas que de golpe no solo enterraban a su hija, sino que también cargaban con la responsabilidad monumental de guiar a su nieta a través del trauma más profundo imaginable. La niña no solo perdió a su madre, perdió la sensación de seguridad básica. Su historia se convirtió en la de miles de menores en México, víctimas colaterales de la violencia feminicida, condenados a crecer bajo la sombra de un recuerdo atroz. La presión social, alimentada por el video y la correcta caracterización del crimen, fue inmediata y monumental. Colectivas feministas, organizaciones civiles y ciudadanos comunes salieron a las calles de Guadalajara y de otras ciudades. Las consignas no solo pedían justicia por Carla, sino que también cuestionaban la disponibilidad de armas como el AR-15 y la ineficacia de las autoridades para prevenir el acoso, que siempre es el preludio de tragedias mayores. El nombre de Carla Bañuelos se sumó a una lista tristemente larga, pero su caso tenía una particularidad macabra. La prueba estaba ahí, en alta definición, para que todos la vieran. No había duda de lo ocurrido, ni de la identidad del agresor. La pregunta que flotaba en el aire, enrareciendo el ambiente ya de por sí cargado de la ciudad, era: ¿y ahora? ¿Podría alguien así escapar? ¿Se atrevería el sistema a fallar con tanta evidencia y tantos ojos observando? La búsqueda de Kevin N. se convirtió en una prioridad no solo policial, sino política. La camioneta blanca ya no era un vehículo, era un símbolo de la impunidad que la sociedad se negaba a aceptar. Las autoridades de Jalisco prometieron resultados. Mientras, en las calles, los murales con el rostro de Carla empezaban a aparecer, y las escobas se convertían por un momento en un símbolo de resistencia feminista colocadas frente a palacios de gobierno. La primera parte de esta tragedia, la del crimen y la explosión social, había concluido. La segunda, la de la cacería humana y la búsqueda de una justicia que, para la familia, nunca sería completa, pero que era imperioso alcanzar, estaba a punto de comenzar. El reloj corría, y una nación entera, con el corazón en un puño, esperaba la siguiente noticia. La camioneta blanca se había esfumado, pero su imagen estaba grabada a fuego en la memoria colectiva. Tras la difusión del video del feminicidio de Carla Bañuelos, la ciudad de Guadalajara y el estado de Jalisco vivieron días de una tensión palpable.
Las protestas no cesaban y la demanda de justicia se medía en la cantidad de flores, velas y consignas que crecían frente a la casa de balcones de Oblatos, ahora un santuario improvisado. La Fiscalía del Estado, bajo una presión social y mediática sin precedentes por la contundencia de la evidencia visual, activó todos sus recursos. No se trataba solo de encontrar a un sospechoso, se trataba de capturar a un hombre cuyo rostro y modus operandi eran ya de dominio público. La orden de aprehensión contra Kevin N. por el delito de feminicidio tenía una urgencia política y moral. El fantasma de la impunidad, tan común en otros casos, no podía permitirse esta vez. La investigación, que partía de un video explícito, se centró en rastrear los movimientos del agresor después del crimen y en desentrañar su círculo cercano. La camioneta era el elemento clave. Los reportes indican que el operativo para localizarlo fue discreto pero intenso, siguiendo pistas que llevaron a los municipios aledaños. Finalmente, 10 días después de la ejecución de Carla, la madrugada del 22 de julio de 2025, la búsqueda llegó a su fin. En la colonia Loma Dorada, en el municipio de Tonalá, elementos de las Fuerzas de Seguridad de Jalisco rodearon un domicilio y procedieron a la detención de Kevin N., de 24 años. No hubo resistencia. Su captura fue anunciada con un comunicado escueto que, sin embargo, trajo un alivio amargo para una sociedad en shock. Era el primer paso, necesario pero insuficiente. Ahora comenzaba la batalla en los tribunales, un terreno donde la evidencia más gráfica a veces tropieza con tecnicismos y dilaciones. Al día siguiente, el 23 de julio, Kevin N. fue presentado ante un juez de control para su audiencia inicial. La fiscalía, sustentándose en el video de vigilancia, los testimonios de la familia sobre el acoso previo y las pruebas balísticas que presumiblemente vinculaban el AR-15 usado con el agresor, logró que el juez decretara la vinculación a proceso por el delito de feminicidio. Dada la gravedad del hecho, la violencia extrema empleada y el riesgo de fuga, el juez dictó de forma oficiosa la prisión preventiva. Esto significa que era una medida cautelar obligatoria, sin opción a otra figura, por un plazo inicial de 1 año. Además, se estableció un periodo de 6 meses para la investigación complementaria. Este plazo, que concluiría a finales de enero de 2026, era crucial. En él, la Fiscalía debía integrar el resto de su caso, consolidar todas las pruebas, peritajes y testimonios para presentar un cuadro acusatorio sólido ante un tribunal de juicio oral. El proceso entró así en una fase de aparente quietud administrativa, pero de intenso trabajo tras bambalinas. Para la familia de Carla, cada audiencia, cada trámite, era un vía crucis. Asistir a los tribunales significaba revivir el horror, pero también era su forma de luchar por la memoria de Carla y por el futuro de su nieta. La niña, mientras tanto, intentaba reconstruir su vida desde los escombros. El cuidado amoroso de sus abuelos era el único dique contra un dolor inmenso. Psicólogos y colectivas ofrecieron apoyo, sabiendo que la justicia penal, por dura que sea, no sana las heridas del alma. El caso de Carla se citaba en foros sobre prevención del acoso, sobre el peligro de la negación de una relación como detonante de violencia y sobre la urgente necesidad de mecanismos efectivos de protección para las mujeres que reportan hostigamiento. El arma, el fusil AR-15, se convirtió en un personaje más del drama. Su origen es una línea de investigación paralela que refleja uno de los cánceres más profundos de México: el tráfico ilegal de armas de alto poder desde Estados Unidos. ¿Cómo un joven de 24 años, sin historial delictivo conocido hasta entonces, accedió a un instrumento de guerra? Esta pregunta resonó en los medios y entre los activistas, poniendo sobre la mesa la responsabilidad de ambos lados de la frontera y la facilidad con la que estos artefactos llegan a manos de civiles, alimentando no solo la guerra entre cárteles, sino también la violencia interpersonal en su forma más letal. El símbolo de la escoba contra el AR-15 era potente: la precariedad de los recursos de defensa de las mujeres frente a la sobreabundancia de herramientas de exterminio a disposición de los agresores. A finales de 2025, como estaba previsto, concluyó el periodo de investigación complementaria de 6 meses. La Fiscalía de Jalisco, según los informes judiciales, entregó al juzgado el paquete completo de evidencias. Esto marcaba el final de la fase de investigación y el inicio de la preparación para el juicio oral. El proceso avanzaba, pero a la velocidad característica del sistema judicial mexicano, lenta, metódica, a menudo frustrante para quienes claman por una sentencia rápida. Así llegamos al estado actual, actualizado a los primeros meses de 2026. Kevin N. permanece recluido en el complejo penitenciario de Puente Grande, uno de los centros de reclusión más conocidos y saturados de Jalisco. Sigue bajo el régimen de prisión preventiva oficiosa, a la espera de que se fije una fecha para el inicio de su juicio oral. En este juicio, la Fiscalía deberá presentar todas sus pruebas, con el video como pieza central,
ante un tribunal y lograr una condena. La defensa, por su parte, intentará refutar la acusación o buscar atenuantes. El delito de feminicidio contempla penas que pueden superar los 60 años de prisión. El camino hacia la sentencia definitiva aún puede ser largo, lleno de audiencias, impugnaciones y recursos. Y la prisión preventiva garantiza que el acusado no esté en libertad durante este tiempo, pero no es una condena. Es una medida cautelar. La herida social, sin embargo, no se cierra con un proceso legal. El nombre de Carla Bañuelos sigue vivo. Su caso dejó varias lecciones imborrables. Primero, la brutal claridad del video sirvió como un espejo crudo para la sociedad, imposibilitando la negación o la minimización que a menudo sufren estos crímenes. Segundo, reafirmó un patrón letal. El acoso es la antesala del feminicidio y su desatención por parte de las autoridades es una forma de complicidad. Tercero, puso el foco en los huérfanos del feminicidio, niños y niñas cuya vida queda fracturada y que requieren de un apoyo integral que el Estado rara vez proporciona. Y cuarto, mostró que, cuando la evidencia es abrumadora y la presión social constante, el sistema puede actuar con celeridad relativa, aunque la justicia plena, aquella que repara, siga siendo una quimera. La casa en Balcones de Oblatos ya no es la misma. La calle donde Carla hizo frente a su destino con una escoba carga con un peso sagrado y trágico. Su hija crece, y con ella la responsabilidad de una sociedad que le debe garantizar una vida libre de violencia. El juicio oral que se avecina será un capítulo más, técnico y frío, pero necesario. La memoria de Carla, sin embargo, se sostiene en algo más profundo, en la imagen imborrable de su valentía final, en la rabia que inspiró, y en la exigencia permanente de que ningún Kevin crea que puede poseer, acosar y disparar contra la vida de una mujer con impunidad. El grito de Carla, silenciado por un disparo, sigue resonando en cada exigencia de justicia, en cada escoba simbólica que se alza, y en la promesa incumplida de un país donde las mujeres puedan vivir sin miedo. Esta ha sido la historia de Carla Bañuelos, una lucha por la verdad y la justicia contada en dos partes. Si este documental te ha impactado, te ha informado o te ha hecho reflexionar, te necesitamos del lado de la memoria. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte nuestro próximo contenido, donde seguiremos investigando y dando voz a casos que exigen ser contados. Tu apoyo, con un like y compartiendo este video, es fundamental para que podamos seguir produciendo material periodístico de investigación crudo y necesario, que desafíe a la indiferencia. Ayúdanos a mantener viva la exigencia de justicia. Juntos podemos ser altavoz. Gracias por vernos hasta el final.